Hola a todos, bienvenidos al episodio del Post Gran Premio Austria, probablemente el más convulsivo de este año hasta el momento, ¿verdad? Sobre todo por la absurda cantidad de penalties que tiró FIA durante todo el fin de semana y no solo en Fórmula 1, y que de hecho nos ha puesto a discutir hasta nosotros tres, ¿verdad? Algunos de esos penalties bien justificados, otros no tanto, pero que bueno, a fin de cuentas son parte del deporte, así como en fútbol los árbitros también afectan los resultados, y es que a veces tampoco es a propósito, ¿verdad? Y solamente es, o digamos, a veces solamente es por aplicar el reglamento literalmente, pero yo también creo que a veces se necesita un poco más de contexto, sentido común y análisis de las circunstancias específicas del circuito y la carrera, el carro, etcétera. Entonces, ¿qué más? ¿Le entramos de una vez? Sí, así es, un gran premio bien movido. No sé qué tal lo vieron ustedes. Eh, bueno, antes de empezar a comentar, a mí me gustó y digo, obviamente con temas como ese Charlie Chamber, con mucha polémica. A Chamber como que le gusta cambiar el nombre a la gente, ¿verdad? Hace unos episodios era Federico, hoy es Charlie, que le esperará a Chamber en los episodios futuros. Por el momento a nosotros, un golpe a nuestra amistad, ¿verdad? Toda la discusión que salió a raíz de las penalidades, ¿verdad? No, estamos exagerando, pero sí, yo creo que fue definitivamente un fin de semana controversial. Me gustó que fuera controversial no por Pirelli, sino por esta vez los comisarios, para ponerle un poco de variedad a eso, y definitivamente fue, como dijo Bernie, una carrera bastante movida. Sí, a mí me gustó el Gran Premio, de hecho, mucho mejor que el de Styria el año de la semana pasada. Yo creo que mucho tiene que ver con las llantas, que eran un poquito más suaves, ¿verdad? Una cosa, por cierto, que no mencionamos fue lo importante, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, del público. Fue completamente diferente Sí, esta carrera. no, exacto, y ya hacía falta ver no solamente público, sino también una afición tan colorida, Fanática, literalmente y sí. figurativamente, ambos sí que sí, era muy visible, digamos, la presencia del público en cantidad y en efusividad, así que buenísimo por eso. Que lo diga Lando, ¿verdad? Que decía que todos los de anaranjados estaban apoyando a McLaren. Exacto, sí, literal. Y bueno, para empezar a hablar de lo que pasó, podríamos empezar por ahí a discutir de tal vez como las actuaciones que más llamaron la atención y efectivamente la de Lando es tal vez la que más se puede elogiar porque por dónde empezar, se lleva la pole position Ujú. por media décima que pues un McLaren que en vuelta rápida, en clasificación, haya estado tan cerca, muy contadas veces, recuerdo Imola este año y antes de eso, o sea, no ha sido tan cerca las oportunidades que ha tenido para dejarse la pole, tal vez estas pistas así, con la vuelta más corta, pues les ayuda a reducir la diferencia, pero a pesar de esto, brillante. Eh, y bueno, que a pesar del incidente de Checo, pues ahí se logró mantener bastante, inclusive hasta el mismo Hamilton que lo elogiaba en la radio, Qué siento vacilón, yo sí. como una movida un poco como para, no sé, como para que hacerlo visible al público más que por comunicarle efectivamente al equipo que qué bien Lando, que obviamente eso no tenía ningún propósito, eso fue 100% calculado para que pues exhibiera así y así ya también se ha mostrado como amigable con respecto a Lando en otras publicaciones, así como en redes sociales y cosas así, siempre como que ha tenido ahí ha conservado un poquito como esa afectividad que tuvo por McLaren y pues obviamente ahora Ujú. por un piloto inglés como Lando. Pero sí, igualmente ya casi está tercero en el campeonato, va casi igual que Botas, Que Checo. que Checo en el campeonato, entonces ya son 4 podios, son prácticamente todas las carreras en top 5 excepto por una, si no me equivoco, Ujú. este año. Correcto. Eh, Tremendo. Sí, sí, buenísimo. Y es que
Yo creo que McLaren, o sea, hay gente que no le va a gustar mi comentario, pero McLaren evolucionó cuando se fue Alonso, ¿verdad? Y sobre todo ese equipo, esa dupla, Lando Sainz, me parece que hicieron un trabajo de desarrollo interesantísimo en McLaren. Y aparte de eso, la motivación que fue ese par de pilotos con ellos, a donde empezaron otra vez como a irse más para adelante, lograron un tercer lugar en el campeonato el año pasado. Y a mí lo que más me gustaría es que McLaren le pueda dar mejores herramientas a Lando a partir del próximo año, porque creo que casi todos disfrutamos de su personalidad fuera del carro y que si llegara a ser campeón mundial sería chivísima, ¿verdad? Hay que ver si esa actitud fuera del carro se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Seguro que todos los pilotos de F1 cuando entraban eran más divertidos de lo que son con el paso del tiempo. Que lo diga Vettel, ¿verdad? Que el año pasado no podía estar más amargado, pero definitivamente las circunstancias lo invitaban a estar de esa manera. Y yo creo que lo de Hamilton también es darle como el apoyo a un compatriota, pero muy específicamente a Lando, porque ya sabemos que George no es su favorito, pero eso son por otras razones un poco distintas. Y con lo de McLaren, sin lugar a dudas, el impacto de Lando y Sainz tal vez ha sido más alto, pero yo insisto y cada oportunidad que tengo lo recalco, que para mí mucho también tiene que ver lo que ha logrado Zak Brown, sí, un gringo en F1 haciendo una excelente labor, generando un ambiente de trabajo espectacular y dándole vuelta por completo a todo el aspecto comercial de la escudería. Ahí estoy de acuerdo con ambos en cuanto a pilotos, en cuanto a Zak Brown, y también se lo doy mucho a Andrea Seidel, Sí. el mismo Montoya. No sé si vieron hoy hay una entrevista que le hicieron que le recalcaba principalmente a él, como ya había hecho muy buen trabajo en equipos anteriores, para marcas anteriores, y vino a reforzar muchísimo en cuanto a la operación del equipo como tal, y el liderazgo que creo yo que es uno de los tal vez más subvalorados. O sea, se ven las grandes figuras como Toto, etcétera, pero suenan pocos platillos, digamos, como para alguien como Andrea Seidel, siento yo. Y es que Andrea Seidel había trabajado para BM, ¿verdad? También. Y en DTM. Y aparte de eso, creo que fue el director de operaciones de Porsche en LMP1 en Volkswagen y aquel Volkswagen también 9-19, creo. sí. Sí, sé que estuvo en Fue con Porsche. varios. Sí, sí, sí. Lo de Seidel yo tal vez no lo menciono porque me parece que todavía no tiene suficiente tiempo para haber causado tanto impacto en la escudería, ¿verdad? Al menos en la parte deportiva, creo que Andreas ingresó hasta el año pasado, por lo general pues en lo que acomodan el equipo y todo y se ve su mano, pues debe pasar un tiempo, pero seguro que ya en las operaciones como tal y solo la figura, ¿verdad? Que representa a él sí tiene que estar teniendo algún impacto. Sí, claro, y otros, bueno, hay varios Es que que hay varias sí gente, sí. se llevaron tal vez como esa calificación con, con galardón, tal vez se podría decir en la carrera. Bueno, obviamente fácil hablar de Max, que ganó de principio a fin, etcétera, que de eso seguramente vamos a hablar ya más con detalle luego. Tal vez podemos también hablar y estar de acuerdo con que Russell hizo 2 fines de semana aquí en este circuito bastante buenos y que casi logra ese punto que todo el mundo estaba queriendo para Williams. Ya en la última fase fue contra Alonso, que se lo tuvo que decidir, y que fue un duelo que prácticamente pudo poner una barra, digamos, de comparación contra lo que fue cómo se debería correr, porque pues, pasó el contrario con Pérez y Leclerc y todo esto. Que bueno, hablando de Leclerc, se puede también ahí hablar un poco de Ferrari también, bueno, parece ser un equipo que estaba muy orgulloso de su carrera por el hecho de no haber pasado Q3 y haber terminado bueno, con Sainz de P11 pasó a P5, y con Leclerc, que terminó sexto, si no me equivoco. Ajá. Correcto. Entonces, pues obviamente fue buena, no se puede decir que no, pero tal vez ahí, bueno, sobre todo los italianos, que es fácil de que siempre pongan el dedo sobre Ferrari, la presión que les ponen es tremendísima. Entonces, pues tal vez por ahí he visto como algunos comentarios no tan positivos, pero lo cierto es que sí han hecho un buen progreso, sí han
hecho también y volvieron un poco la tortilla del carro que tenían hace unas carreras muy bueno en clasificación y malo en carrera, y por ahora, por el contrario, ahora con una clasificación no tan buena y lograron pues quedar bien en carrera, aún con esas fallas graves, digamos, de Leclerc, que siempre arriesga un poquito de más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo cuando estábamos viendo la carrera, de las cosas que me gustaron del manejo de Leclerc, que de hecho se lo dije a Felipe, mae, usted vio cómo se comía el hairpin con tal de entrar en el DRS y compensaba esa entrada, esa línea rarísima de entrada donde seguro se comía unas decimillas para poder entrar en el DRS. Yo también creo que, pese a que cuando estábamos viendo la qual y estábamos considerando que Ferrari estaba un poco mal parado en quali, yo también creo que Ferrari algo a propósito hizo para no pasar a Q3 con tal de clasificar con esas medium y tener un mejor ritmo de carrera, teniendo en cuenta que los compuestos un poquito más duros le caen mejores a ellos, ¿verdad? Entonces yo también creo que por ahí, de ahí fue casi un copy-paste de lo que hicieron con Sainz la semana pasada. Intentar algo así, ¿verdad? Al final ya saben que con los suaves no, entonces es apostar como sea, estar forzados en la estrategia, usar compuestos más duros y ya saben que les funciona. Y Sainz, tal vez no al nivel de Checo, pero yo creo que es uno de los pilotos que también mejor rinde sus neumáticos, siempre manteniendo un buen ritmo de carrera. Pero el especialista en eso creo que todavía no lo superan. Nadie supera a Checo todavía en esa parte. Sí, exacto. Checo siempre ha destacado muchísimo por por su manejo de llantas, y también con otro punto que podríamos estar de acuerdo es con la carrera de Alonso y la mala tal vez de Ocon, ahí se repitió un poco el patrón que vimos el fin de semana anterior. Como bien dijimos, sabíamos que no iba a ser una carrera que sí era una copia del carbón de la anterior, y así lo vimos. Pero sí, Alonso volvió a hacer una buena carrera con una clasificación súper comprometida, que siento yo que hubiera podido ser muchísimo mejor de haber terminado esa vuelta que fue obstruida por Vettel. Él decía que estaba peleando por los primeros 5 o 6 lugares. Quién sabe, yo sí creo Sí, que quién sabe. era posible, tal vez era un poco maximizando las capacidades de lo que tenían a disposición, pero ya con que empezaran séptimo, octavo era mucho mejor que largar 14, creo que fue lo que hizo. Sí, 14. Exacto, y a fin de cuentas a mí me gustó, yo siento que Alonso las últimas 2 o 3 carreras se ha afianzado un poquito con el carro también, ¿verdad? Como yo creo que como desde Baku por ahí, siento que se ve un poco más cómodo tanto en quali como en carrera, aunque tal vez no anda tan adelante. Yo siento que también está como empezando a manejar más tranquilo, no sé, como más por instinto, más que estar teniendo que pensar qué hacer, cómo hacerlo con un carro que no conocía tanto hasta ahorita. Y es divertido porque justamente como que se juntó todo con la extensión del contrato con que ha tenido sus dos Sí, peores carreras desde que lo ajá, extendieron, y Alonso sus dos mejores, o tal vez dos de sus mejores en Alpine. sí. No me acuerdo todas, no me da la memoria, pero posiblemente dos de sus mejores. Y lo de Ocon fue muy mala suerte, pero también el hecho de no pasar de Q1 y salir de tan atrás en la parrilla es donde lo pone en situaciones, ¿verdad? Se expone a situaciones como la que tuvo al inicio de la carrera, y por eso queda fuera con ese toque, ¿verdad? Con Giovinazzi. Y es curioso porque ya hemos dicho acá entre nosotros cómo en algún momento con estos carros que parecen ser en un inicio muy difíciles de domar, en algún momento le hace clic al piloto, y entonces así hemos visto el patrón con esos nuevos ingresos a los equipos como Alonso, como Richardo, como Pérez, como Sainz, como todos estos pilotos que vinieron a adaptarse a un nuevo equipo este año, y les ha tomado a todos algún tiempo, algunos más, algunos menos, pero sí que hay que tenerles paciencia, y se ve que, por ejemplo, en el caso de Alonso ya le hizo clic, en el caso de Sainz también. Richardo hizo buen progreso en este fin de semana, pero sí que lo cierto es que sí parecen ser carros o no sé qué,
pero no, el tiempo tal vez por vuelta no viene como instintivamente a todos los pilotos cuando están manejando un carro nuevo, ¿verdad? Bueno, y también hay que pensar que yo me imaginaría que alguien como Alonso también, que ha pasado por diferentes categorías, diferentes carros, tantos años en Motorsport, ¿verdad? Yo creería que es algo más sencillo para él que para alguno más nuevillo sin tanta experiencia. Pero yo también siento que lo que sí me gustaría ver, digamos, que pasara con el PIN, es que le empiecen a sacar un poco más de provecho a ese montón de información que Alonso podría estar trayendo para desarrollo. Yo sinceramente no creo que Alonso vaya a estar más de 2 años en F1. Yo me imaginaría que entra este año, probablemente se queda el próximo año, algo desarrolla el carro y vámonos, y esperaríamos ver a Ocon y a Gasly en un par de años o algo así. Pero me parece que Alpine lo que tiene que estar calculando muy bien es aprovechar a este bicampeón mundial y campeón de 24 horas de Le Mans y un montón de cosas, ¿verdad? Para poder desarrollar muy bien ese carro y que el carro o la nueva era de Fórmula 1 a partir del 2000, bueno, el próximo año, de ahí sea donde saquen un poco más de provecho. Sí, bueno, tal vez Alpine sí tiene una academia bastante robusta como para pensar en Gasly como la primera opción, pero bueno, sí que, y no creo que Alonso venga nada más por quedarse 2 años. Yo no le veo como en un plan relámpago. Encima vienen con nuevos carros ahora, vienen a, a una nueva Fórmula 1 que poco a poco se está reduciendo la diferencia entre los equipos dominantes y los equipos de media tabla. Entonces yo creo que Alonso podría encontrar motivación para más allá de 2 años. Hay que ver, ¿verdad? Todo el tema del 2022 se las trae. Yo no sé si él va a querer pasar a desarrollar todo un carro bajo todo un reglamento nuevo, con la incertidumbre que eso genera, ¿verdad? Y que otra vez esté un equipo que no esté para pelear, y Alonso no volvió a F1 para andar, ¿verdad? Viendo si pasa Q3 y ver si de casualidad se topa con unos puntillos en la carrera. Así que no estoy tan convencido de eso, y ya sabemos, ahí Wang Yusu ya hizo el debut este fin de semana. Si queda campeón de Fórmula 2 y Alonso no está tan convencido, yo creo que ese es el repuesto lógico. Pero bueno, habrá que ver qué terminan decidiendo. Me parece que es una decisión muy complicada y quizás una que se extienda, ¿verdad?, hasta el invierno, o sea, noviembre, diciembre. Y ahora sí, llegó el momento, el tema más esperado del año. Oh, dramático. Todo el drama, ¿verdad? No, hay que ponerle un poquito de drama de vez en cuando. Las sanciones. Casi nos mata el otro día, weón. Sí, no, yo no me he recuperado todavía de esa conversación. De las groserías que nos dijo Ernie. Sí, unas groserías que no vamos a repetir al aire, por favor. Sí, eso no se dice. Sí, no Yo vengo aquí a Eso es tirar personal, fuego. privado. Yo vengo a tirar fuego acá, que me paren. Aquí. Opa. Pero sí, los que tiraron fuego definitivamente fueron Michael Masi, los comisarios y todos, que parecían como Oprah Winfrey regalando platita para todo el mundo, pero en vez de platita lo que estaban regalando eran sanciones de 5 segundos. No había yo terminado de mandar mensaje que habían penalizado a alguien con 5 cuando ya estaban sancionando con otros 5 a alguien más. Así que vamos a hacer un repaso tal vez de las 3, 4 más importantes, porque de nuevo hubieron demasiadas. Así que empezamos. La primera, Lando Norris, Checo Pérez, me parece quizás la más controversial de todos. Sí. Después de una relanzada, Checo se va al ataque de Lando por fuera en curva 4. Norris defiende su posición con alma, vida y corazón. No deja demasiado espacio. Checo, entendiendo el riesgo que es atacar por fuera, se queda sin campo, termina saliendo de la pista brevemente y pierde varias posiciones. Aquí es donde empiezan los comisarios a calentarse los cerebros, lo piensan por 20 vueltas y deciden poner una sanción de 5 segundos a Lando por supuestamente forzar a Checo fuera de la pista. Esto obviamente es una suposición, pero él lo dijo y tiene un poco de sentido. Le pudo haber costado el segundo lugar. Desde mi manera de verlo, eso fue un incidente de carrera y nada más. No tenían que penalizar ni a Checo, ni a Lando, ni nada más. Sí, y bueno, para darle el chance a Ernie, que es el que nos va a venir, según él, a refutar esto, yo concuerdo igual que Felipe. A mí me parece que fue un incidente de carrera. Una curva 4 que es interesante porque ya hemos visto
pases ahí por fuera y que a mí me gusta la curva porque tiene como varias maneras de poder intentar hacer un pase, ¿verdad? Considero que simple y sencillamente en una tercera o cuarta vuelta, yo no sé en cuál fue, con los carros con 100 kilos de gasolina, llantas probablemente no tan buena temperatura, una línea externa probablemente sucia, una curva que, por cierto, tiene un desnivel interesante, ¿verdad? Entonces que yo creo que obliga al carro a irse un poco de under sobre aceleración hacia la salida. Para mí, Checo se quedó sin pista. Exacto, Sí. así lo veo yo. Bueno, sí, digamos, yo concuerdo con que tal vez dentro de los incidentes que fueron penalizados, es el más Es que sí, es muy tallado. ambiguo, es el más tal vez difícil de tomar decisión directa, y tal vez también encima de que fue el primero que le tocaba a los comisarios decidir, por eso fue que se tomaron casi 15 vueltas en tomar la decisión, 16 vueltas para tomar la decisión de penalizar a Lando. Entonces ahí muestra, me imagino, la discusión interna que a lo mejor tuvieron los comisarios con respecto a esto. Mi manera de verlo es que en las carreras, siempre que dos carros comparten una curva, como buenos conocidos y muy experimentados en el automovilismo siempre me han dicho, es como se puede hacer la analogía a dos carros que van en una autopista en carriles separados y bien definidos. Y en este caso, la porción que tenía Checo al lado de Lando le permitía, para mí, por lo menos para que Lando le dejara el espacio. Si no hacía el adelantamiento o si sí lo hacía, es algo que no se tiene que definir ya por el hecho de que lo corra fuera de la pista. Para mí, ya ahí raya un poco ya dentro de lo que no se debería permitir. Sí estoy de acuerdo que no siempre es a rajatabla, que siempre que pasa es penalizable. Puede ser que a veces contribuyan a factores externos, como bien decía ahora tal vez Chamber, que sí, que los carros sean pesados y que a veces puede que el carro que tiene que dejar el espacio a veces pierde un poco de grip y termina mandando al otro afuera, pero yo no vi, digamos, eso en el onboard, digamos, al menos de Lando, que pasara así. Simplemente vi donde él aceleró y usó la pista y botó fuera a Checo. O sea, no lo botó fuera porque no hubo contacto, pero no le dejó el espacio que debió haberle dejado. Eso es mi manera de verlo. Yo creo que esas, Sí, sí. o sea, como siempre van a haber muchas posiciones y ponerse de acuerdo en una va a ser muy difícil. Le compro una parte que tal vez Lando pudo haber dejado un poco más de espacio, pero me parece que eran las circunstancias las que estaban afectando, ¿verdad? El hecho de querer defender la posición, ya por sí en la carrera muy temprano para que las llantas estuvieran muy calientes. Veníamos de safety car, entonces estaban totalmente frías. O sea, creo que habían demasiados factores para esto y los comisarios simplemente lo interpretaron así de libreto. Si le dejó un carro, no lo penalizamos, pero como no lo dejó un carro entero, entonces lo vamos a penalizar. Me parece que hay que ver un poco la situación de la carrera y todo, y no aplicarlo tan literal como lo hicieron esta vez. Sí, Qué bueno. Y Felipe, y es que yo creo que eso es lo más, digamos, como la conclusión de todo esto no es que nosotros que consideramos que es un incidente de carrera tenemos la razón, o Bernie y un montón de otra gente, ¿verdad? Que piensa Exacto. que fue de que era penalizable, tienen la razón tampoco. Yo lo que creo que esto viene a abrirnos los ojos un poco es primero que todo, los comisarios tienen un trabajo un poco difícil también y a mi parecer de ahí hay un montón de cosas que influyen a la hora de tomar un tipo de decisión como esta, ¿verdad? Yo ¿Sabe también, Ajá. digamos, lo último que voy a decir nada más, yo también creo que Lando no le deja el espacio, no porque no quiera, sino porque el carro se le está yendo de under a los dos.
Entonces, claramente, en una línea externa donde la curva más bien se va abriendo y ellos se van de under, lo que se está haciendo es tangencialmente irse hacia afuera, los dos. Yo sinceramente considero que es un incidente de carrera, pero está buenísimo que pase porque este tipo de cosas, bueno, digamos, está buenísimo que pasen este tipo de piques, porque nos empiezan a dar un poquito más de evidencia, digamos, para otras cosas que podrían pasar a futuro, y como dejar precedentes en qué está viendo FIA, qué le está tomando importancia y cuál podría ser las decisiones a futuro en otras circunstancias similares. Para mí eso pasó, pero por el hecho de que ambos querían tomar esa línea externa. O sea, tanto Checo quería, Sí, catapultarse por la línea externa, los dos. quería posicionarse al lado de Lando y obviamente entonces va a abrir el gas antes y al mismo tiempo Lando va a querer tapar ese hueco que ya no era hueco porque ahí estaba Checo, entonces no podía hacer la curva como si no hubiera nadie. Sí, naturalmente. Esa es, digamos, como donde entro en el punto de que yo pienso que debió haberle dejado el espacio. Ahora, con el punto que usted decía antes de que los comisarios tuvieron un trabajo difícil, por supuesto que lo tuvieron, pero hay que entender el por qué. Para mí la razón por la cual es complicado decidir esto es por la poca claridad que tienen las reglas deportivas del automovilismo internacional con estos temas. O sea, uno ve, por ejemplo, el Código Internacional de la FIA o ve una reglamentos deportivos, etcétera, que no habla nunca claramente sobre qué se permite y qué no, y la misma inconsistencia de los comisarios se debe a esto, de que no existe una regla clara de, ok, esto sí se puede hacer y esto no se puede hacer. En esta misma pista, Max se adueñaba de la posición de Leclerc, botándolo así por fuera, y ganaba la carrera y fue permitido. Y entonces hubo una serie de carreras que siguieron esa misma tónica y el patrón que se veía siempre es que entonces se forzaban un poquito fuera y era permitido. Y ahora entonces parece eso que viene a cambiar ahora. Entonces hay que entender por qué pasa esto y corregirlo ya en términos de reglamentación y el briefing que les hace a los pilotos, decir claramente, ok, esto sí se permite, esto no se permite, punto. O sea, eso así de fácil para mí. Sí, sí, yo creo que todos los puntos que expones son muy buenos. Yo creo que el tema del reglamento es algo muy importante y hasta podríamos dedicar un episodio solo para eso, de todo lo que hay que analizar. Creo que el mismo rol de quiénes son los comisarios en cada carrera también afecta, ¿verdad? ¿Qué tan experimentado fue ese piloto en Fórmula 1 o en Fórmulas y qué tan reciente para entender el comportamiento de los mismos? Que este fin de semana está Derek Warwick, ¿verdad? Sí, que eso fue lo que entendí, nada que ver, mae. Ya tiene mucho tiempo, de verdad, de no correr. Entonces, sí, el criterio de él como piloto existe, pero tal vez no tan actualizado como lo debería ser. Alguien que continuó su día muy entretenido fue Checo, que maneras de celebrar su Gran Premio 200, si no me equivoco. Después de Lando dijo, no, todavía no he tenido suficiente emoción, así que tuvo dos incidentes más que comentar este día. Primero, con Leclerc, curva 4, esta vez roles invertidos. Leclerc atacaba a Checo, Checo se defendía, Checo lo deja sin espacio, Leclerc se sale pista, penalización de 5 segundos. Esta sí me parece mucho más justificada que la de Lando, y aquí es donde Bernal echa fuego. Y después la segunda, Leclerc que quería rebasar a Checo sí o sí o sí, Checo no quería ceder ese espacio, pero bueno, Charles lo intenta nuevamente, esta vez en curva 8, pero sin ningún tipo de espacio, o sea, solo él se lo imaginó, definitivamente no existía ese rebase ahí, termina por fuera en la grava, me parece que Checo no hace absolutamente nada, pero los comisarios otra vez agarran el reglamento totalmente literal y lo penalizan con 5 segundos y bueno, ya se le complica aún más la carrera a Checo, ¿verdad? No, más bien yo no he hecho fuego tanto con la de Leclerc y
Pérez la primera, Checo. Ujú. porque, sí, perdón, Checo y Leclerc en la primera vez, porque ahí fue evidente el contacto, fue evidente que ya tenía una porción importante del carro al Bastante, lado, sí. y ahí sí lo tiró por fuera, y, o sea, si Lando no le dejó campo, y Checo de casi más a la arena y todo, o sea, ahí sí fue muy, muy evidente, mucho más evidente. La que sí no me parece que esté en discusión tampoco y que estoy de acuerdo con la visión de los comisarios es también con la siguiente, porque, eh, bueno, no sé si vieron la carrera de Fórmula 3, Arthur en esa misma curva pasó por fuera en la carrera 2, que fue donde él Carrera, remontó ajá, desde 27 sí. a sexto. Él hizo un montón de pases justamente como ese que estaba intentando Charles y le ponía el auto lado a lado, por ejemplo, en este caso Charles y Checo, y lograban hacer la curva a ambos, inclusive así también lo hicieron George y Alonso y se vio Ujú. perfecto cómo debe ser y cómo no debe ser cuando Checo usa un poco más de calle de la cuenta. No sabemos si al propio o no, pero lo cierto es que lo termina botando fuera. Así, por ejemplo, cuando viene un carro y al propio no, se lleva a alguien con la frenada, y es penalizado porque pues, le arruina la carrera. O sea, tal vez no es, digamos, el mismo caso, pero sí, no siempre, si es al propio o no la maniobra, se juzga por eso. En este caso, yo siento que no le dejó el espacio y lo botó por fuera y listo. Ujú. Yo, nada más ahí como para concluir un poquillo. El primer accidente entre Checo y Charles me parece bien sancionado. El segundo accidente entre Checo y Charles me parece que Leclerc le puso el carro también un poco más tarde la cuenta a la par, digamos. Entonces yo también creo que ya a ese punto de reacción a Checo tampoco le daba como para dejar el espacio a propósito para que Leclerc se metiera. Hay que entender que ahí, como lo dije antes, los carros están yendo para afuera por la inercia, ¿verdad? Y uno nada más no puede quitar gas y doblar más a la izquierda y ya. Entonces, concuerdo con el primero de ellos, con el segundo, me parece que fue un poco más culpa de Leclerc de meterse un poco más tarde la cuenta. Yo creo que aunque Checo hubiera querido dejarle el espacio, ya era muy tarde como para que pudiera reaccionar. Entonces, digamos, en resumen, no estoy de acuerdo con que hayan sancionado a Checo en la última. Me parece que era más culpa de Leclerc que de Checo. Sí, yo creo que al final, como lo dijiste vos, ninguno tenemos, ¿verdad?, la voz de la razón ni la verdad absoluta. Creo que son todos movidas complicadas que se pueden interpretar de distintas maneras y eso va un poco a lo que decíamos de complicar la labor de los comisarios. Otra que también estaba un poco controversial fueron la penalización para Yuki, que bueno, salía séptimo, se pensaba que podía tener una buena carrera. En sus dos ingresos a pits, toca la línea blanca, cosa que no se puede hacer de acuerdo al reglamento, y Masi ni lo piensa y le regala dos penalidades de 5 segundos por parar a pits. Por dicha, la carrera solo tenía dos paradas, si hubiera tenido 4, seguro Yuki hubiera tenido 20 segundos en contra, pero bueno, se llevó 10 regalitos para la Sí. casa que terminaron por obviamente arruinar su carrera. Creo que fueron, como lo dije, demasiado pegadas al libreto. Se pudo haber interpretado que realmente Yuki no estaba obteniendo ninguna ventaja de la manera en que hizo la línea, pero al fin pues andaban, ¿verdad?, bastante caritativos, así que le regalaron 5 segunditos por cada acción a Yuki. Y otro tema muy caliente, Chamber se lo regalo. Sí, es que, y es que son cosas diferentes, ¿verdad? Porque si bien es cierto, de regalar un montón de sanciones de 5 segundos, también anduvieron repartiendo penalty points a todo mundo. Al final creo que repartieron 19 puntos entre varios pilotos en F1, no sé, al final en F3 si repartieron más, me imagino que sí, porque siempre reparten. Eh, y entonces, digamos, como para resumir un poquitillo, los puntos que se otorgaron en penalty en este gran premio, ¿verdad? Empezando por el de Vettel en la quali, que me parece justo.
Después de eso, era un punto, por cierto, por impedir a Alonso, ¿verdad? Uno de Giovinazzi que, wow, dos de Giovinazzi que es ridículo cuando entró a pits durante el safety car que sin querer, no sé si sin querer, pero le rayó a Alonso según el transponder, digamos, según la computadora, el timing, ¿verdad? Cuando iba entrando a los pits y no se puede regresar no se puede regresar en safety car, le regalaron 2 puntos por eso. Los de Lando, las de Checo, también yo creo que depende como los veamos, ¿verdad? Los que consideren que están bien sancionados por forzar a otro fuera de la pista probablemente van a estar de acuerdo con los penalty points. Le regalaron 2 a Checo, 2 a Lando y 4 a Checo, 2 por cada, 2 por cada uno. Además de eso, ¿verdad? Creo que también si ya los habían penalizado, digamos, con 5 segundos en el caso de Lando y con 10 segundos en el caso de Checo, me parece que para los resultados de una carrera ya es más que suficiente o ya es suficiente penalty para ellos, pero bueno. Las de Tsunoda, que son bien tontas, pero se lo ganó por idiota o por chapa, no sé. Estrictamente en mi opinión, para mí no deberían de otorgar puntos por majar la línea blanca entrando, ni saliendo, ni lo que fuera. También me parecía que era suficiente con los 5 segundos que tuvo. Raikkonen también bien ganado sus puntos, ¿verdad? Lo que pasó, que al final nunca entendí qué fue el asunto entre Vettel y Raikkonen. Me parece que fue una novatada por parte de alguno de los dos y le dieron, creo que 3 puntos, 2 puntos a Raikkonen. Latifi y Mazepin, ¿verdad? Que de ahí andan de últimos y yo no entiendo cómo que no puede ser tan difícil, ¿verdad? Le regalaron 3 puntos a cada uno por no haber respetado las dobles banderas amarillas, que digamos que me parece que yo no les hubiera dado 3, digamos, me parece que con 2 es suficiente, no sé qué dice el reglamento, porque esto sí comprendo, ¿verdad? Que probablemente hay oficiales en pista, me parece que seguramente es de las penalidades más fuertes, y les dieron un 10 second penalty, pero stop and go, pero como ya eran 3, a menos de 3 vueltas, se les pasa a hacer un 30 segundos de penalty al final de la carrera. Y a mí el problema de todo esto es que se ejemplifica que, digamos, o está pasando, ¿verdad? Que vemos a un Lando, por ejemplo, que ya tiene 10 puntos en este momento, bueno, los 12 puntos no puede correr. Si llega a los 12 puntos, la siguiente carrera no la puede correr. 2 puntos se le borran antes de llegar ahora a Silverstone, pero de ahí estaría también a 4 de que no pueda correr una carrera. Y nada más con un ejemplo, Alpine fue sancionado con 400 euros porque Ocon se pasó en 3.5 kilómetros en una de las prácticas dentro del pit lane. No le pusieron penalty y vemos cuando la semana pasada Bottas se entrompó completamente accidentalmente dentro del pit y le pusieron 2 puntos, ¿verdad? Entonces, para actualizar esto, que esto cambió después de la carrera. Entonces, hoy a las 9:52 de la noche que estamos grabando, Norris es el que más tiene penalty points, tiene 10 puntos, el 10 de julio se le borran 2, Pérez lo sigue con 8 puntos, se le empiezan a borrar hasta el 16 de agosto, y con 6 puntos a Hamilton, Vettel, Raikkonen, Russell y Latifi, de los cuales, por cierto, a Hamilton hoy se le borran 4, de 2 de aquel choque con Albon hace un año y 2, no me acuerdo de qué. Para mí, ahora que menciona todo esto de los penalty points, yo creo que tal vez no está bien aplicado el concepto que se vino a intentar aplicar con esta regla. Yo no sé si recuerdan que en la época cuando Grosjean armó aquel espectacular obra de teatro en esa salida de Spa que se llevó de boliche a media grilla, le aplicaron un race ban directo. Y tal vez como que ahí se dieron cuenta que no existía como una estructura como para castigar a los pilotos que recurrentemente hacían faltas y que a lo mejor merecían, digamos, una ya sanción, digamos, como de este tipo. Entonces, yo entiendo que ese es el concepto y que está bien aplicado en la teoría, pero no me parece bien que estén dando puntos por incidentes que no vienen a comprometer gravemente la
seguridad o la integridad de otra gente, como majar 2 centímetros la línea blanca de los pits, como entrar por error a los pits en Hamilton en aquel Gran Premio de Monza, que no vio el semáforo y entró en semáforo rojo, cosas así que yo digo, no viene tal vez a aportarle mucho a que aporte una penalización de un posible race ban por este tipo de cosas, pero sí estoy de acuerdo tal vez que sí aporten puntos por no respetar doble bandera amarilla, que como dice Chamber, ahí sí puede haber gente ya más en peligro, o sea, como que las situaciones siento yo que no están bien aplicadas. Delimitadas, sí. Ajá, exacto. Sí, le están tirando penalty points a todo lo que pase, casi. Todo lo que se mueva. Sí, Sí, se tiró un pedo y ya tiene dos puntos, sí. Y por no haber dañado tal vez a lo mejor la carrera de nadie, ni haber representado un peligro, o sea, sí. No sé. Sí, así fue. Yo creo que eso es algo que se tiene que replantear un poco, ¿verdad? Tienen que sentarse y analizar si de verdad está bien pensado como lo tienen. Masi de ahí salió a defender su posición, que hicieron una gran labor y que se apegaron al reglamento y todo, pero yo creo que eso simplemente por sostener una posición tan fuerte, de verdad, que tuvieron el día de ayer y no necesariamente lo que vayan a pensar a final de temporada, que con todas las lluvias críticas que se han visto, especialmente ya de los mismos pilotos y un poco del sector de pilotos fuera de F1, deberían de verdad sentarse a repensar esta parte, al menos de los penalty points, porque si analizamos tal vez lo que ha hecho Lando hasta ahora, no me parece que los 10 puntos se ameriten para poner en peligro su participación en una carrera. Ya a esta hora, ¿verdad? Aquí vamos con noticias de última hora para mencionar rápidamente, el Gran Premio de Australia se estaría cancelando, todo esto por temas de la pandemia, ¿verdad? Un poco las reglamentos de local de salud que tienen en el país, que estarían complicando la logística de sobremanera para que el GP no se pueda llevar a cabo. A este momento todavía no se ha hecho un comunicado oficial de parte de F1, los organizadores del Gran Premio, pero ya hay rumores circulando en medios locales australianos. Así que podríamos quedarnos sin una de las carreras favoritas de la temporada, al menos mía, sin la carrera casa Richardo, que definitivamente lo ocupa de un año que no ha sido el mejor para él. Así que veremos, ya posiblemente mañana tendremos ya el comunicado oficial con esto. Sí, ojalá que no, bueno, como estábamos hablando fuera de micrófonos, ¿verdad? Ya cuando tienen este tipo de noticias es que muy probablemente sí va a suceder. Lástima porque Australia había hecho unos cambios en la pista también y como lo dice Felipe, es una pista bonita, interesante, casi siempre hay buenas carreras ahí y aparte de eso, tal vez hubiera podido subirle un poquito la motivación a Ricciardo para ver si acaso vuelve a estar un poquito más adelante, que yo creo que todos queremos verlo. Y no tuvimos carrera acá el año anterior, ¿verdad? No. Otro también de los grandes premios que nos quedamos con las ganas de ver y exacto, este tema de que recién pues estar recién refrescado el trazado era también interesante ver qué tal quedaba. De alguna u otra manera, espero que hayan pues disfrutado toda la carrera en realidad y bueno, esta discusión que tuvimos de todos los incidentes que ocurrieron, pueden comentarnos en nuestro Instagram a ver sobre cuál posición es la que tal vez más les parece a ustedes. Ahí los estamos siempre leyendo y nos estamos escuchando también en el próximo podcast previo al próximo Gran Premio de Silverstone, donde vienen más cosas, viene Sprint Race Qualifying, etcétera. Muy, muy emocionante va a estar esta temporada, así que nos vemos. Chao a todos. Hasta la próxima.